En la clase de matemáticas segundo básico vamos a trabajar con la contradicción. Es una proposición compuesta. Es una contradicción si siempre es falsa, independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples que lo conforman. Problema: construya la tabla de verdad para. Y acá tenemos entonces las proposiciones P o Q, entonces la negación de P o Q. Entonces vamos a realizar la tabla. Entonces ya tenemos acá este rayado. Ahora vemos proposiciones simples, solo son dos, P y Q. P y Q. Entonces escribo P y Q. Y luego P o Q y la contradicción. De P o Q, la contradicción. Y ahora escribimos esto de acá. Esta llave en algunos casos no la escriben así: P o Q, entonces la negación de P o Q, así. Pero en este caso vamos a escribirle acá este corchete y queda de esta manera. Y entonces el conector principal es este sí y solo sí, que es el que nos va a indicar si es una contradicción o no. Ahora ya sin usar fórmulas, sin usar nada, para encontrar acá los valores de P. Cuando son dos proposiciones, son 4 espacios: 1, 2, 3, 4. O sea, lo que van a ser 4 líneas. Entonces las primeras van de par en par. En este caso son 4, pues va de par en par. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y en el caso de la siguiente, aquí empezamos con 2, aquí empezamos con 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora vamos acá a esta tabla. ¿Sí? Nos vamos a esta tabla para ver en cuanto a la disyunción. Falso, falso es falso, la única. Falso, falso va a ser falso. Entonces acá falso, falso es falso, y todas las demás van a ser verdaderas. En el caso de la negación es cambiar todo esto. Entonces todas estas que son verdaderas se van a convertir en falsas, porque es la negación, y la falsa se convierte en verdadera. Ahora vamos a trabajar entonces esta. Sí, solo sí, esta se cumple. Estas dos para acá, sí y solo sí.
y el sí es solo sí, o sea, doble implicación. Las dos son verdaderas, las dos son falsas. Entonces, las dos son verdaderas, ninguna. Las dos son falsas, tampoco. Entonces, todas son falsas. Así de fácil y sencillo es como se construye una tabla de verdad. Entonces ahora tenemos nuestra respuesta. Es una contradicción. O podríamos escribirla acá también. Se cumple que es una contradicción. Ahí estamos. Muy bien, entonces es importante que esto hay que aprendérselo de memoria para poderlo trabajar rápidamente. El siguiente problema dice, determine si la proposición compuesta es una contradicción. Y entonces nos dan acá P o Q y la contradicción de P y contradicción de Q. Entonces vamos a tener que elaborar la tabla. Muy bien, ahora para organizar la tabla, entonces venimos, como tenemos solo P y Q, son dos proposiciones. Si son dos, son 4 espacios para abajo. 1, 2, 3, 4. En la primera columna tenemos 1, 2, 3, 4 y así todos van a tener 4. Y ahora para saber cuántas columnas van a ser, entonces tenemos la columna de P, la columna de Q, luego la negación de P, la negación de Q, luego P o Q y luego la negación. Aquí también tenemos la negación de P y Q y por último todo lo que nos dan. Entonces ahora que ya no hacemos ningún cálculo ni nada porque ya entendimos, entonces aquí son 4, son 2 verdaderas, 2 falsas y luego una y una, verdadera, falsa, verdadera, falsa. La negación de P, es decir que vamos a cambiar. Las dos son verdaderas, ahora van a ser falsas, falsas. Estas dos son falsas, van a ser verdaderas. Q, verdadero, falso, entonces ahora es falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien, ahora es P, I. P o Q, o sea, no, es P o Q. P, O, este es O, y en este caso este es I. Entonces P o Q. Si es P o Q, las dos falsas deben ser falsas. Las dos falsas solo serían las últimas. P o Q, falsa. Entonces es falsa.
Y todas las demás que no aparecen acá son verdaderas. Y las dos verdaderas son verdaderas entre P y Q. Las dos, pero aquí ahora es la negación. Entonces, la negación quiere decir que son estas dos. Las dos primeras ya no, la 3 y la 4. Entonces tenemos que verdadero, verdadero, solo es la última, que es verdadera. Por lo tanto, las demás son falsas. Y aquí tenemos y, la intersección y. Dice que las dos deben de ser verdaderas. Entonces, en la intersección y entre esta parte de P o Q, que es esta, y esta de P y Q, que es esta, estas dos nos tienen que dar acá si se cumple la contradicción o no. Entonces, decíamos que es las dos verdaderas. Entonces acá, las dos verdaderas, las dos verdaderas, no se cumple. Entonces todas son falsas. Todas son falsas. Por lo tanto, entonces, tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? Determine si la proposición compuesta es una contradicción. Entonces, sí es una contradicción. Si es una contradicción, la proposición compuesta. Muy bien, esa es la forma ahora ya más rápida de poder hacer la tabla. Es bien fácil, bien sencillo. Ahora realiza los ejercicios de tu libro. Busca, inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, el exitoso siempre avanza, aún en contra de las adversidades.